¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y le invito a que nos acompañe a ver los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, alertó que la era del libre comercio global finaliza por la imposición de un nuevo diseño de geopolítica de Estados Unidos. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando el declive económico y social que transita Argentina, producto de las políticas de ajuste implementadas por Javier Milei. Y en nuestro recorrido digital, Irán logra una disuasión económica capaz de resistir sanciones. De esto y más hablaremos en esta emisión. Comenzamos hablando de México y es que el secretario de Economía de ese país, Marcelo Ebrard, advirtió que el escenario internacional atraviesa una transformación profunda, marcada por el abandono de las reglas tradicionales del libre comercio. Para conocer detalles, le presentamos el siguiente material. Durante una visita de trabajo en Washington para abordar la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el funcionario señaló que la nueva estrategia geopolítica impulsada por la Casa Blanca está redefiniendo las relaciones económicas globales mediante la aplicación de medidas arancelarias y criterios vinculados a intereses de seguridad nacional. Ebrard sostuvo que el modelo de apertura comercial que predominó durante décadas da paso a una etapa caracterizada por mayores restricciones y por la utilización del comercio como instrumento de presión política. En ese contexto, alertó que América Latina enfrenta nuevos desafíos debido a decisiones unilaterales que alteran acuerdos previamente establecidos y generan incertidumbre para las economías de la región. El impacto resulta especialmente sensible para México, cuyo intercambio comercial mantiene una fuerte dependencia del mercado estadounidense. Según explicó el secretario, la posibilidad de cambios repentinos en las reglas comerciales dificulta la planificación de inversiones y afecta a las expectativas de crecimiento económico. Las declaraciones ocurren en un momento de leve desaceleración de la economía mexicana, mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa medidas para fortalecer la inversión productiva y proteger sectores estratégicos. Las autoridades buscan generar condiciones de estabilidad que permitan enfrentar un entorno internacional cada vez más complejo y preservar la capacidad de desarrollo soberano del país frente a las nuevas presiones económicas globales. Por otro lado, Cuba denunció ante la Junta Ejecutiva de la UNICEF las consecuencias que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos continúa generando sobre la población infantil de la isla. Durante su intervención, el embajador cubano ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón, alertó que las medidas coercitivas y las recientes restricciones energéticas afectan áreas sensibles como la salud, la alimentación y el acceso a servicios esenciales. El diplomático señaló que la escasez de medicamentos, los prolongados cortes eléctricos y las dificultades para garantizar insumos médicos han impactado la atención de miles de niños. Asimismo, advirtió que las limitaciones en el suministro de combustible afectan el transporte de alimentos y el funcionamiento de infraestructuras estratégicas para el bienestar de la población. A pesar de este escenario, Soberón reafirmó el compromiso del Estado cubano con la protección integral de la niñez y destacó la cooperación desarrollada junto a UNICEF y a otras agencias de Naciones Unidas. Le cuento ahora que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad reformas a 5 leyes para fortalecer la lucha en contra del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y también el crimen organizado. Las modificaciones afectan a la ley en contra del lavado de activos, la ley de la Unidad de Análisis Financiero, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley de Prevención y Persecución del Crimen Organizado. Este ajuste normativo busca enfrentar el uso de nuevas tecnologías y activos virtuales por parte de redes transnacionales y para ello se dota a la ley de la Unidad de Análisis Financiero de mayores capacidades técnicas de rastreo. Se actualizan las sanciones penales y también se implementa el registro de beneficiario final, obligando a identificar a los verdaderos dueños de empresas, fideicomisos y cooperativas para evitar el uso de sociedades ficticias y garantizar la transparencia financiera.
Le cuento ahora que la Comisión de Hacienda del Senado de Chile aprobó en general la mega reforma económica de corte neoliberal del presidente José Antonio Kast, conocida como la Ley Miscelánea. El proyecto avanzará a la sala plenaria de la Cámara Alta tras recibir los votos a favor de Javier Macaya, de la Unión Democrática Independiente, también de María José Gatica, de Renovación Nacional, y de Rodolfo Carter. Al contraste, tuvo el rechazo de los senadores socialistas Daniela Sicardini y Paulina Bodanovic. El punto más controversial de este proyecto es la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%. Ahora bien, mientras los defensores aseguran que impulsará la inversión y financiará la reconstrucción tras los incendios forestales, la oposición advierte que disminuirá la recaudación fiscal y afectará los programas sociales, lamentando además que el gobierno no haya separado la discusión tributaria de la ayuda urgente para la vivienda. En más información, 3 meses de guerra en Asia Occidental dejaron como consecuencia un alza del diésel y por ende costos operativos de los productores en Alemania. ¿De qué se trata esto que les estoy comentando? Bueno, vamos a revisar el siguiente material. En Alemania, el precio del diésel alcanzó un alza de al menos un 20%, escenario que ha desencadenado un efecto dominó que presiona los costos operativos de los productores locales, quienes enfrentan alzas críticas en el combustible diésel, los fertilizantes y el transporte logístico. En las zonas rurales del norte del país, como en las inmediaciones de Hamburgo, los pequeños agricultores se ven obligados a modificar drásticamente sus dinámicas de trabajo para subsistir. He vuelto a usar abono orgánico, en parte para reducir costos. Casi no compro fertilizantes sintéticos. El dilema al que nos enfrentamos es que el precio en origen que recibimos por nuestros productos es prácticamente el mismo que hace 35 años, mientras que nuestros costes de producción no dejan de dispararse. Todos esperamos a que las cosas vuelvan a ser como antes, pero no me hago ilusiones. Hay conflictos armados que están estallando en muchos lugares del mundo. No se resolverán pacíficamente en un futuro próximo. Asimismo, ante la falta de rentabilidad de cultivos tradicionales como el centeno, ha forzado una reconversión improvisada. Campos enteros originalmente destinados a la producción de este cereal están siendo reemplazados por hierba para pastoreo, una alternativa plurianual que exime al agricultor del arado constante y del consumo de carburantes. Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. Al regreso, como parte de nuestro espacio de análisis, estaremos abordando el declive económico y social que transita Argentina, producto de las políticas de ajuste implementadas por Javier Milei. Volvemos con todos los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Mire, en Argentina la crisis económica no da tregua, pese a que los datos oficiales se jactan de la desaceleración de la inflación, pero en realidad parece ser otra. Y es que la política de motosierra de Javier Milei parece haber entrado ya en crisis. Expertos anticipan que si no se reactiva la economía en el segundo semestre del plan libertario, entrará en un callejón sin salida. Solo durante el mes de marzo se registró el cierre de 2.011 empresas. Las cifras son alarmantes según datos aportados
reportados por el sistema de riesgos del trabajo. En términos interanuales, la caída fue del 2,84%. Asimismo, el consumo ha caído y muchos hogares siguen atravesando dificultades. La aceleración de los precios es uno de los principales motores detrás de la caída del consumo. En marzo, el índice de precios al consumidor registró una variación mensual del 3,4%, acumulando así 7 meses consecutivos por encima del 2% según datos del INDEC. En medio de la crisis socioeconómica que atraviesa el país, ciudadanos se ven obligados a asistir a comedores comunitarios en Buenos Aires, en búsqueda de al menos una de las 3 comidas al día. El número de personas que utilizan estos centros de ayuda está aumentando a medida que la inflación no da tregua. Informes divulgados por medios argentinos también señalan que el 6,5% de los hogares asiste actualmente a comedores comunitarios para poder alimentarse. El fenómeno comenzó a impactar incluso a sectores que anteriormente no requerían apoyo estatal o comunitario y que ahora enfrentan las consecuencias de la inflación y pérdida del poder adquisitivo. Aquí algunos detalles. Estoy en situación vulnerable en este momento, ¿no? Que en la calle, es decir, quedé sin trabajo. A raíz de eso, bueno, concurro a los comedores porque no me alcanza para vivir. Como antes comía 3 veces por día, ahora no me alcanza. Vengo a los comedores y noto que hay mucha más gente que antes. Viene un montón de gente a buscar comida, un montón. Yo a veces ando buscando laburo y veo que o más, me voy a un lugar donde a la tarde voy concurro y me quedo ahí para ir comido a mi casa, ¿viste? No hay otra manera. Mucha gente que tiene su departamento acá y hasta gente que va a buscar la comida, de verdad, es literal esto, que gente, o sea, de que vive en capital, de que vive en una zona que uno dice, este no le hace falta, pero sí, de verdad, le hace falta. Hasta los chicos que están en situación de calle lo miran, este vive en departamento, como si fuera que no necesita. Y sí, está necesitando igual que vos, no es que la está padeciendo y no le queda otro recurso que ver que en la esquina hay una parroquia y reparten comida y va de su departamento y vaya a buscar. Al mismo tiempo, en Argentina aumentó la cifra del desempleo, lo que empeora aún más el deterioro económico. Según datos recientes de la Secretaría del Trabajo, se registran 41.000 puestos menos en un año. Así pues, el empleo volvió a mostrar señales de retroceso. En marzo, el total de trabajadores formales alcanzó los 12.830 millones de personas, lo que representó una caída interanual de 40.900 puestos, equivalente al 0,3%. La baja impactó especialmente en el sector asalariado privado, que continúa sin recuperar dinamismo. Frente a febrero, el empleo registrado total cayó un 0,2%, con resultados negativos en todas las modalidades de ocupación. Para abril, la encuesta de indicadores laborales también mostró una nueva contracción del 0,1% en el empleo privado, registrado en empresas de más de 10 trabajadores. Asimismo, el sector público cayó 0,5%, con 18.200 trabajadores menos. Por sectores, las mayores caídas mensuales se dieron en intermediación financiera, industria manufacturera, transporte y comercio. En cambio, crecieron minería, pesca, agricultura y también actividades inmobiliarias. La crisis económica en Argentina ha calado más hondo, pues el acceso a la vivienda ya no solo se trata de la mayor dificultad para alcanzar el sueño de la casa propia, sino de conseguir un contrato de alquiler pagable. Revisamos los detalles. Conseguir una vivienda propia o alquilada ya representa un desafío para miles de familias, pero incluso quienes logran acceder a ella enfrentan cada vez mayores dificultades para sostenerla. La actividad de la construcción atraviesa un escenario complejo, marcado por la caída de proyectos, la incertidumbre económica y el aumento de los costos. Sin embargo, la crisis no termina cuando una familia obtiene un techo. Comienza una segunda etapa igual de exigente: pagar los servicios públicos, afrontar los aumentos de gas y electricidad, cubrir impuestos y mantener el presupuesto doméstico en medio de una economía donde los ingresos muchas veces avanzan por detrás de los costos. Y es que lo que está pasando es los alquileres están siendo cada vez más elevados, pero después está habiendo un problema central con los pagos de los servicios, digamos. Muchas veces la luz es mucho más caro que alquilar una habitación o lo que sea.
tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de empleo o con el poco ingreso que genera el trabajo, digamos. Este fenómeno plantea una diferencia fundamental entre el costo de adquirir una vivienda y el costo de habitarla. Durante años, el foco estuvo puesto en facilitar el acceso a la propiedad. Hoy la discusión incorpora una nueva dimensión, la capacidad de las familias para sostener económicamente ese espacio todos los meses. Así, la vivienda deja de ser únicamente un activo inmobiliario para convertirse en el reflejo de una problemática económica más profunda, donde construcción, crédito, tarifas y poder adquisitivo forman parte de una misma ecuación que condiciona la calidad de vida de millones de personas. Llegamos al momento de hacer una segunda pausa en esta emisión. Al volver como parte de nuestro recorrido digital hablaremos de Irán. Logra una decisión económica capaz de resistir sanciones. ¿De qué se trata? Se lo cuento cuando regresamos a ese impacto económico. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de iniciar nuestro recorrido digital y lo hacemos con Hispan TV, que titula: Irán logra una disuasión económica capaz de resistir sanciones. De acuerdo con esta información, el país ha alcanzado una etapa de disuasión y capacidad en la que las sanciones ya no pueden afectar la actividad económica como lo hacían en el pasado. Esto fue lo que declaró el ministro de Industria, Minas y Comercio de Irán, Mohammad Atabak, durante una reunión ministerial a la que asistió el vicepresidente de Asuntos Estratégicos y Parlamentarios. El alto funcionario señaló que la unidad nacional, la coordinación de liderazgo y la amplia participación pública han permitido al país resistir la presión externa mientras mantiene su actividad económica e industrial, y calificó la situación actual de Irán como sólida e influyente. Avanzamos con el portal de la casa telesurtv.net. Dice: presidente de Irán y Estados Unidos firman digitalmente memorando de entendimiento. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, confirmó que el memorando de entendimiento con Estados Unidos fue firmado digitalmente este miércoles por los presidentes Masoud Pezeshkian y Donald Trump. El acuerdo entró en vigor de forma inmediata, según declaraciones difundidas por la cadena estatal Press TV y la red de noticias del IRIF. El texto oficial quedó finalizado tras meses de intensas negociaciones mediadas por Pakistán con el respaldo de otras naciones. El portavoz explicó que el retraso entre la finalización del documento del pasado domingo y su publicación este miércoles obedeció a procedimientos diplomáticos estándar y a la necesidad de coordinación con los mediadores. Por su parte, el periódico de la energía nos muestra: Rusia y la ASEAN acuerdan ampliar su cooperación en el sector energético. Se da cuenta en esta nota sobre la declaración final que subraya los planes de fortalecer la cooperación de los sectores de energía, transporte y logística, también seguridad alimentaria, agricultura, digitalización, ciencia y tecnología, así como inteligencia artificial, turismo y producción innovadora, precisamente en este acuerdo entre Rusia y ASEAN que destaca este portal. Y para cerrar lo hacemos con la agencia de noticias Sputnik, que reseña que se acelera la desdolarización. Así es como China impulsa el yuan digital. El Banco Popular de China ha dado un paso firme en la expansión de su moneda digital, el e-yuan, al integrar un primer grupo de 26 instituciones financieras, tanto nacionales como extranjeras, a su plataforma de pagos transfronterizos. De acuerdo con sus impulsores, esta iniciativa busca consolidar la infraestructura de pagos de la divisa digital china y acelerar su adopción a nivel global, permitiendo una mayor conectividad en los mercados financieros internacionales.
Momento de revisar ahora los indicadores petroleros al inicio de esta jornada y como todos los días vamos a comenzar con el barril de petróleo intermedio de Texas, el West Texas Intermediate, que marcó un precio de $76.55, un alza de $0.5. Ahora revisemos cómo se encuentra el precio del barril del Brent, el de referencia en Europa, cuyo precio se ubicó en $79.37, un alza de 41 centavos de dólar. Y finalmente, el crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $83.74. Llegamos hacia el final de esta emisión. Muchísimas gracias por su compañía. Como siempre, les recuerdo que telesurtv.net es nuestro portal. Hay más información a su alcance y por favor no se vaya. Manténganse en la señal de Telesur, que mis compañeros y compañeras tienen todavía mucho más para usted. Nos vemos pronto.